Hola a todos, hoy vamos a estar viendo algunas cuestiones relacionadas con el manejo del árbol DOM, jQuery, Ajax y documentos en XML y JSON. Bueno, como estuvimos viendo en el curso, hay varias formas en las cuales, una vez descargada la página web, podemos interactuar con lo que serían los distintos elementos que componen el documento, ir haciendo mutaciones o capturando los datos que forman parte del documento que está visualizando el usuario. Lo que vamos a estar puntualizando hoy es respecto de los conceptos que tienen que ver con Ajax. Para hacer un breve repasito de lo que sería la parte teórica de Ajax, vamos a ver que tiene sus orígenes en lo que sería el objeto XML HTTP Request, que fue una clase que fue incorporada en el 99 en Internet Explorer y que después con la llegada de HTML5 quedó estandarizado. Básicamente lo que nos permite hacer Ajax está descrito en el acrónimo que da definición a la tecnología, que es hacer llamadas asíncronas con JavaScript y intercambiando datos en formato XML. Esto vamos a ver que del formato XML no es tan así porque básicamente podemos intercambiar datos en cualquier formato. Pero yéndonos a la parte de asíncrono, eso tiene que ver con que esta tecnología tiene como objetivo, una vez que la página está descargada completamente, a volver a hacer solicitudes HTTP al servidor y poder procesar esa respuesta utilizando JavaScript y eventualmente accediendo al árbol DOM hacer las modificaciones pertinentes. Bueno, sin ir más lejos, vamos un poco ya a lo que sería el proyecto, donde estuvimos viendo algunos ejemplos del trabajo con Ajax. Este es el ejemplo de una página web muy sencilla que tiene un encabezado, un menú principal, dos barras laterales y el contenido en el centro. Si nos vamos al archivo index.html donde está definido, vamos a ver que es básicamente eso: un encabezado, el menú de navegación, una sección que es el contenedor principal y en el centro está article, que es donde tenemos la lista no ordenada de enlaces que vamos a estar viendo. En el primer enlace vamos a meternos primero y vamos a hacer un poco más de hincapié. Fíjense que dice utilizando XML, HTTP Request y HTML. Bueno, vamos a usarlo de conejillo de indias para hacer las pruebas y básicamente van a ver que acá tengo una página que estaría vacía y yo lo que hago es hacer clic acá en consultar y me aparecen estos dos datos. Bien, si hago clic en limpiar se borrarían y no mucho más que eso. El ejemplo es bien simple como para que nos podamos ubicar. Ahora, ¿qué está pasando por detrás? Si nosotros vamos a este documento, con control clic navego hasta ahí en NetBeans, van a ver que, bueno, la definición de la página sería muy similar a la que estuvimos viendo y de vuelta en article está concentrado lo que sería lo importante. Fíjense que tengo un formulario que cuenta de dos inputs de tipo button, uno que es consultar, el que hicimos clic primero, y otro que es limpiar, el que hicimos clic en la segunda oportunidad. Y fíjense que debajo hay una tabla que se llama o tiene como identificador o ID resultados table, que es donde vamos a estar desplegando los datos. Lo importante del ejemplo es que la tabla, en la definición del HTML que está descargado desde el servidor, no tiene ninguna fila dentro del cuerpo. Bien, lo que está sucediendo es que justamente con JavaScript y Ajax y utilizando la API que me permite acceder al árbol DOM y modificarlo,
estamos insertando cada una de las filas dentro de este tag tBody. Bueno, vamos a ver, la magia, digamos, aquí estaría sucediendo gracias a JavaScript, y vamos directamente a el tag script, que está justo antes de el cierre del tag body, y donde estaría la lógica entonces del botón consultar. Bueno, fíjense que tengo un montón de definiciones de funciones. Vamos a estar analizando cada una de ellas ahora en breve, pero básicamente lo que sucede aquí es que, accediendo a la API que me permite consultar el árbol DOM, pongo document.getElementById y lo que hago es obtener el elemento btn consultar. ¿Sí? Btn consultar es el botón que habíamos visto anteriormente, y posteriormente lo que hago es asociar el evento onClick con una función que se llama consulta Ajax. O sea que para saber qué está pasando cuando hago clic, tengo que ir a consulta Ajax, que es la función que está inmediatamente acá arriba. Consulta Ajax hace una primera llamada a una función que se llama obtener XHR y deja el resultado en XHTTP. Si se fijan, obtener XHR es una función que me devuelve el objeto XML HTTP request. Como les decía, a partir de HTML5 está estandarizado que sea la forma de trabajar con el objeto XML HTTP request, pero por las dudas, para navegadores viejos como Internet Explorer 6 y 5 tendría que hacer uso de los ActiveX, ¿sí? Así que ahí tienen el ejemplo de cómo hacerlo. En la generalidad de los casos va a entrar por acá, y lo que hago básicamente es devolver ese objeto. Bueno, fíjense que posteriormente lo que hago es al objeto XML HTTP request agregarle dos listeners, o sea que serían funciones manejadoras de los eventos cuando se presenten. El primero es que cuando cargue voy a ir a transferencia finalizada, o sea, esto va a decir que cuando no haya errores al descargar el recurso desde el servidor me va a llevar a esta función, y cuando haya algún error me va a llevar a transferencia fallida, ¿sí? Eso sería como una configuración en la cual yo le digo, bueno, cuando pase alguna de estas cosas tenés que hacerla, pero en realidad el request al servidor lo termino haciendo con xhttp.sem. Ese método toma la configuración que establecimos anteriormente, y en el paso anterior incluso, donde yo le digo cuál es el método HTTP con el que voy a consultar el servidor y cuál es el recurso en el servidor que voy a consultar. Recuerden que Ajax tiene un par de restricciones. Una de ellas es que solamente puedo consultar el mismo origen de donde fue descargado el documento. O sea que esto sería en el mismo path del servidor, en la carpeta datos /datos HTML. Si yo me fijo en mi proyecto, ese archivo estaría en datos HTML. Ya vamos a ver qué tiene. Vamos a cerrar un poco la idea acá. Entonces lo que les decía es que cuando se ejecute send, lo que va a pasar es o paso a transferencia fallida, o paso a transferencia finalizada, perdón, o a transferencia fallida. En transferencia finalizada, fíjense que lo que hago es ya trabajar con DOM y obtener resultados table, establecer que va a mostrarse con la propiedad display en el valor block, y por último lo que hago es quitar los hijos que puede llegar a tener el elemento resultados table body, y posteriormente insertar lo que sería la respuesta que vino del servidor. A eso accedo a través de el objeto event, y pidiéndole a eso current target y response. Por otro lado, si la transferencia fue fallida, lo que va a mostrar es una alerta que dice no se pudo completar la solicitud, y básicamente finalizaría ahí. Ahora, lo que están pensando que es que seguramente en datos.html tengo los dos datos que vimos recién. Es cierto, están ahí. Y si yo lo que hago es agregar un dato más, por ejemplo,
muestra así. Y recargo la página. Si pongo consultar, van a ver que descarga ya el dato modificado. Bien, o sea que está consultando el dato desde el servidor. Bueno, ¿cuál es la idea de utilizar distintos formatos para transferir información? Bien, en lo que vimos recién, yo lo que estoy transfiriendo es la salida HTML. Es muy probable que yo necesite los datos en un formato procesable. Entonces, la primera opción y la más histórica de las tecnologías Ajax es utilizar justamente XML. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que tengo el mismo ejemplo en donde en este archivo que se llama Ajax XHR XML tengo el mismo ejemplo, pero lo único que hago es que con la respuesta que viene del servidor aquí, en vez de pedir el objeto response, como sucedía en el archivo anterior, pido response XML. Y eso es un documento de XML que hay que procesar y del cual hay que hacer un parsing. Eso es lo que van a ver acá. Y básicamente lo que me da esto es la versatilidad de decir, bueno, si por ejemplo, no sé, supónganse, tendría que conseguir, por ejemplo, las notas de unos alumnos y hacer un promedio, lo podría hacer intercambiando los datos en formato XML. Un documento XML como el que estamos trabajando, que sería datos.xml, está en el servidor también. Y fíjense que como característica de los documentos XML definen tanto la estructura como la información que contienen. En este sentido, XML tiene un alto porcentaje de información de control. Fíjense que básicamente para transferir 4 datos estoy utilizando prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas que básicamente son de control. Y respecto de eso existe otra alternativa que sería intercambiar los datos en formato JSON. Para hacer el intercambio de datos en formato JSON tendría que utilizar simplemente algo por el estilo, en donde yo accedo a datos JSON y esto sería la estructura del documento. Fíjense que digo, para datos tengo esto y las personas están en un array JSON, ¿sí?, divididas en objetos, ¿sí? Esto sería el primer objeto hasta aquí y esto sería el segundo. Ahora, ya para mostrarles cómo haría la misma consulta usando JSON y jQuery, van a ver que en este documento lo que hago es primero cargar jQuery con el atributo src en el script que está acá y en el elemento script que está aquí, y posteriormente lo que hago es, cuando el documento fue cargado en su totalidad, asocio esta función al evento onClick, donde digo que cuando haya una solicitud Ajax y sea exitosa, lo que voy a hacer es básicamente lo mismo, establecer en block el valor de la propiedad display del elemento resultados table, posteriormente vaciar el contenido que tiene. Y fíjense que lo que tiene de bueno el formato JSON es que los datos en JSON son procesables directamente en JavaScript. Entonces es como que yo accedo utilizando arrays a la propiedad datos y a la propiedad persona, que eso era un array, y posteriormente lo que hago es recorrerlo utilizando un bucle for y accediendo a cada una de las propiedades de las personas que tengo ahí. Bien, para mostrárselos funcionando, si me meto acá en inicio JSON con jQuery y ahora consulta, es básicamente lo mismo, simplemente que cambié la forma en que están estructurados los datos. Si agrego un objeto más,
¿sí? Y vuelvo a hacer la consulta, van a ver que cambian los resultados que están siendo mostrados. Bueno, solamente eso por hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, me escriben y voy a tratar de contestarlas a la brevedad. Saludos.